Bienvenidos, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos una vez más a Pasame la Lupa, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Uy, ¿Qué mi pasó? pelo, qué raro que se ve. Bueno, Tiene el color bienvenidos. de la guitarra tipo de este. Sí, literal, De la adentro, no de está la. de ese color, amiga, muy bien. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien. ¿Bien? Nerviosa. ¿Estás nerviosa como No, igual siempre? pará, desde que empecé a leerlo ya no me pongo nerviosa. Bien. Es como, bueno, me chupa, es mi programa, hago lo que quiero. De repente mi amiga la esquizo en vivo. Sí. Qué bueno. No importa nada. ¿Quién me va a decir que no puedo leer mi guión? Para algo lo hago. Claro, exactamente. Así que bueno, Exactamente. acá estamos una noche más para traerles, como siempre, casos muy interesantes, casos que nos resultan muy atrapantes. Estos son dos casos, hoy vamos a hacer un programa de dos mini casos, como ya hicimos un piloto la vez El de pasada. Ángeles Rawson y el de Candela, Candela, ¿cuánto era? Rodríguez, ¿era? Siempre me quedo. Díaz, ahí no me acuerdo, No, perdón. creo que era Candela Rodríguez. Creo que era Rodríguez. Creo que era Rodríguez. Bueno, eso. Vamos a hacer un mini caso. Van a ser dos mini casos, así que nada, vamos Muy a hacer buenos. como siempre una breve pausita en el medio para cambiar de canal al otro caso y retomamos la programación. Así que nada, bueno. Yo no conocía a ninguno de los dos. ¿No? O sea, los Yo conocía sí. de escuchar, nunca me había puesto a ver qué habían hecho. Yo el primer caso sí, vamos, bueno, Estoy un básicamente. poco vampiro, te digo, Estoy un poco como blanca. Doy un breve spoiler. Básicamente los casos del día de hoy son el payaso Pogo, John Wayne Gacy, y el carnicero de Rostov, Andrei Chikatilo. Son dos casos que no nos dimos cuenta que No lo digas tenían, al final. ok, algo en común. Así Bastantes que cosas. tienen muchas cosas en común. Y nada, son casos muy interesantes, muy atrapantes. Así que bueno, antes de arrancar, damos como siempre el Disclaimer. disclaimer. Todos estos casos los traemos de la manera más profesional y seria posible. Sepan disculpar si hay algún tipo de error en la información o en la pronunciación de los nombres. Acá hay nombres raros, porque recordemos que acá no hay solo un caso de Estados Unidos, sino que también hay un caso de Ucrania. Así que nada, va a estar un poco complicado, pero le ponemos onda como siempre. Así que nada, siempre traemos la información tal cual transcurrió, tal cual pasó. Así que sepan disculpar si hay algún error. Estos casos que son tan mediáticos suelen tener algún tipo de problema con eso. No tuvimos que dar tantas vueltas esta vez para No, la encontrar. verdad estuvo pero- muy fácil investigarlos. Pero muy apasionante de investigar, la verdad. me gustó un montón. Me gustaron, Me Fueron gustaron. muy buenos. Estos casos fueron muy interesantes. Así que bueno, ya estamos, ¿no? ¿Podemos arrancar? Pásame la lupa. Pásame la lupa. Vamos a hacer eso. Me encanta hacer esa. Y nunca esa veo cosa. cómo pasa la lupa, No, así que no, voy a yo quedar tampoco. mirando cómo pasa la lupa. Ay, Dios mío. Bueno, arrancamos Mira qué linda la lupa. con el primer caso de la noche, con John Wayne Gacy, el payaso Pogo, el famoso payaso Pogo. En internet es muy conocido, el payaso Pogo, para la gente que no lo conozca. Bueno, Amigo, yo te juro que no lo conocía. Tipo, conozco otro caso de un payaso. No sé si estoy loca. sí, no, este es muy famoso. Muy O sea, famoso. cuando veo las fotos me suena haberlo visto, pero yo Sí. tengo otra historia en mi cabeza de escuchar a otro. Ahí va, bueno, ya lo cubriremos el de esa historia Veremos. entonces. Pero bueno, John Wayne Gacy nació el 17 de marzo de 1942, es decir, nació en plena Segunda Guerra Mundial, en Chicago, Illinois, por supuesto en Estados Unidos. Fue el segundo de tres hijos, tenía dos hermanas, una más grande y una más chica, y desde pequeño su vida estuvo muy marcada por el conflicto familiar. Siempre habían problemas entre él y puntualmente su padre. Su padre, John Stanley Gacy, era alcohólico y abusivo, fue veterano en la Primera Guerra Mundial y trabajador industrial, era violento con él, le pegaba y lo insultaba frecuentemente, supuestamente por una falta de masculinidad. Acá ya la infancia marca mucho, vimos todos Sí. los casos, que la infancia marca mucho Sí, en lo que, sí, en lo que por somos en el supuesto. futuro. Sobre todo en una etapa tan temprana como en la que lo vivió justamente John. Chico, esto que acabamos de decir son menos de 10 años. Sí, estamos hablando desde que nació prácticamente, que fue un chico muy agredido por su propio padre. Y por otro lado también estaba su madre, llamada Marion Elaine Robinson, que era mucho más cercana con él, era más cariñosa, le tenía otro tipo de trato. Pero nada, este hecho era justamente el que hacía enojar a su padre, porque bueno, según él decía que lo hacía ver afeminado, que lo hacía como verlo como débil, ¿no?
Y bueno, obviamente este trato del padre generó una fuerte marca en Gacy y generó esta necesidad de aprobación masculina que ya vamos a ver que era muy importante a lo largo de todo el caso. Él nunca logró satisfacer esa necesidad de atención y aprobación masculina. No sé si lo dijimos o si lo pusimos, la verdad, pero me acabo de acordar de que a sus hermanos no le hacía lo mismo. Sí, no, era únicamente con él el maltrato. Era solo con él el maltrato y Sí. no sé cómo decirlo para no sonar... O que le pegaba. Sí. Era solo con lo él. abusaba todo. físicamente, Ahí digamos. va. Lo agredía físicamente. Entonces era solo con él y no con las dos hermanas. Claro, sí, sí, sí. Además, Gacy sufría problemas de salud desde chico, sufriendo un traumatismo craneal a los 11 años, desmayándose en varias ocasiones después de golpearse con una hamaca. Más tarde, a los 16 años, se le diagnosticó un coágulo en el cerebro, lo que le generó episodios de desmayos hasta que fue tratado con medicación. Sí, sí, fue bueno, como podemos ver, una infancia complicada. muy difícil, sobre todo teniendo en cuenta que a sus 6 años él fue abusado por, según relata él, un pariente cercano, hay otras fuentes que dicen que fue un amigo de la familia. Este es un punto medio extraño en el caso, porque nunca se encontró evidencia, obviamente, de esto. Entonces nada, es como que se duda un poco si realmente fue abusado por una persona ajena o quizás fue su propio padre, ¿no? Eso no... Claro, o sea, no lo que deja está en de ser duda es algo. quién fue, que fue abusado, eso se sabe. Exactamente. Lo que está en duda es si fue un familiar, o si fue alguien ajeno, si fue... Exactamente. ¿Quién fue? Y según él fue relatando en sus distintas entrevistas, estos abusos se fueron sosteniendo a lo largo de los años y no fueron una cosa de una vez. Y bueno, obviamente esto le generó una marca muy grande a él. Él era un nene muy introvertido cuando era pequeño, no jugaba a ningún deporte y pasaba mucho tiempo adentro de su casa. Entonces nada, estas son pequeñas cosas. El aislamiento es una de los síntomas de que hay algo funcionando mal. Sí, sí. Y bueno, además de que en el colegio le hacían mucha burla por su sobrepeso, por su estado físico. O sea, una infancia de mierda, pobre tipo. Pobre, la verdad que... Pobre tipo. Sí, bueno. Pobre tipo no lo digo. Sí, pero Una quizás infancia de si no mierda. vivía esa infancia, Claro. no pasaba todo lo que pasó. Durante su adolescencia, sus dificultades continuaron. Gacy empezó a tener confusión sobre su identidad sexual y por la época claramente no era fácil que él se admitiera homosexual ni que lo diga a otra persona. Uh-huh. Esto le daba culpa y ansiedad más que nada por su padre, que le seguía diciendo afeminado. O sea, si vos creciste también en una casa que siempre te hicieron bullying y te pegaban por tener esa falta de masculinidad, de repente te descubrís como homosexual, o sea, era hago un peor que le podía paréntesis pasar. ahí, tipo análisis, nos ponemos, no sabemos nada de psicología ni nada, pero análisis de opinión mía. Esto quizás era una manera, el hecho de que le gusten los hombres a él, era una manera de rebelarse contra su padre desde el subconsciente, ¿no? Como de este deseo de ser distinto a su padre, de hacer todo lo que su padre no le permitía, de poder ser libre, quizás provenía de ahí, ¿no? De esa represión que sufrió por tantos años. No sé. Pero nada, es un comentario que hago como para reflexionar, invitar a la reflexión al público. No sé qué pienso de eso. Pero yo pienso que naces también un poco... No, simplemente sí, que te sí. das cuenta cuando sos grande porque de chico no lo entendés. No sé igual qué pienso, la verdad, no me voy a meter en ese terreno. Me encanta tu aporte. Me perdí. Nada, le seguía diciendo afeminado. Sí, vas tú. Sí, ya sé. Su autoestima siguió siendo afectada, por supuesto, y no únicamente por su padre, sino por sus compañeros, como mencionamos. Esto obviamente le generó una inseguridad muy grande a él. O sea, en ningún lado lo aceptaban ni lo querían como era. O sea, él le estaba pasando como el orto en cualquier lado donde iba. Claro, Es claro. terrible. Y a los 18 años se fue de su casa sin haber terminado el secundario ni nada. Él consiguió un trabajo cuando se mudó a Las Vegas, Nevada. Y básicamente el puesto que consiguió fue de portero en una morgue. Qué cosa, ¿no? Que tu primer laburo a los 18 años encima, que todavía estás medio... Igual capaz en esa época eras como más adulto a los 18 que ahora, pero igual que tu primer trabajo sea de portero en una morgue. Es muy complicado. heavy. Es muy heavy. Y sobre todo cuando te pones a ver que a él le agradaba este Claro, trabajo. que le gustaba. Y que se sentía cómodo con este trabajo porque según él era feliz ahí adentro. Y bueno, obviamente acá no tardaron en aparecer las teorías con respecto a que durante esta época él es muy probable que haya practicado necrofilia con los cuerpos que estaban ahí puntualmente de hombres. ¿Vos qué crees de eso?
Y la verdad es que viendo todo el historial que tiene posteriormente, no me sorprendería, pero no quiero tampoco meterme a hacer una acusación de algo que quizás no pasó. Esto es no chequeado. Es que, igual yo pienso lo mismo, tipo, no me sorprendería, pero como nunca lo... Claro, nunca lo confirmaron, Lo entonces confirmó no puedo él. decir que sí o que no lo hizo, porque la verdad es que no lo sé. Pero no me sorprendería si dijeran que lo hizo. Es extraoficial. Claro. El otro día escuché esa palabra y ahora la quería usar. Extraoficial. Ahí va. En esta etapa de su vida, él cambió de trabajo y ahí conoció a Marlene Mayer, su primera esposa. Se casaron en septiembre de 1964. El padre de Marlene era dueño de varios KFC y acomodó a Gacy para que administrara los restaurantes. Ujú. Por lo menos en un trabajo un poco más Sí. tranquilo. O igual no es quilombero el otro, pero... No, pero es un trabajo, digamos, no relacionado a la muerte, no Claro. relacionado a cuerpos, no relacionado a nada extraño, ¿no? O sea, es como, bueno, simplemente administraba varias franquicias sucursales de un KFC. Ellos tuvieron 2 hijos, un nene y una nena, nacidos en febrero de 1966 y en marzo de 1967. En 1969 se terminaron divorciando después de que Gacy fuera acusado de agresión sexual a uno de sus empleados. O sea, acá arranca la racha La de... declive. Claro, acá Sí. hizo así. ¡Fu! Sí, ahí fue el punto en el que empezó a tener un montón de problemas. Durante el tiempo que él estuvo en prisión, se convirtió en chef, ¿no? Como es una insignia, creo yo, bastante O te importante. haces católico Sí, no, o te pero haces chef. a lo que voy es una insignia muy importante esto de el portarse bien en todos los psicópatas que vimos a lo largo de nuestro recorrido en Pasame la Lupa. No, Es re loco eso. es tremendo. Los Que tipos, todos se saben portar bien. Claro. Tipo, saben que tienen que hacer eso para conseguir algo. exactamente, y saben perfectamente medirse. Bueno, este también fue el caso de Gacy, que bueno, tuvo tan buena, pero tan buena conducta dentro del penal, que lo largaron a los 18 meses cuando en realidad su condena correspondía a 10 Me años. parece una locura eso. Cuando lo leímos yo dije, Sí, la verdad es que sí. Ponele que le reduzcan la condena, lo entendería, pero que lo liberen a los 18 18 meses. meses, o sea, un año y cuando medio. tenía 10 tuvo. años de estar No, preso. no cumplió ni una cuarta parte, ni una octava Nada parte de su cumplió. condena. Es una locura. Pero bueno, en este momento él, por supuesto, se mudó a Chicago porque quería rehacer su vida. Compró una casa con un sótano muy grande que tenía problemas de humedad, que vamos a ver por qué quería eso. Y abrió una empresa de contratistas, o sea, una constructora básicamente. Allá en Estados Unidos le dicen contratistas a la gente que construye. Para acercarse justamente a hombres, a personas masculinas que fueran jóvenes para poder mantener relaciones con ellos. Y bueno, ya vemos que acá empieza a utilizar el trabajo como una herramienta para acercarse y tener, exactamente, acercarse a sus víctimas y empezar a tener, bueno, un poco más controlado todo. Sus vecinos le dieron la bienvenida al barrio y en este tiempo conoció a Carol Hoff, su futura esposa, con quien se casaría el 1 de junio de 1972. El recibimiento del mismo fue en su casa y muchos de los invitados que fueron se quejaron del mal olor que había, a lo que él respondía que era la humedad del sótano, cuando en realidad tenía a un joven que había asesinado metido ahí abajo. Claro, lo tenía enterrado. O sea, el olor que la gente sentía era el olor de que el cuerpo se estaba pudriendo, descomponiendo, básicamente. claro, Y exactamente. no era la humedad del sótano. Claro. Si bien él siempre buscó la aprobación de las demás personas, es en este punto de la historia que él empezaría a buscarlo todavía más. Él quería que sus vecinos lo quisieran, él quería ser una persona querida en su barrio, en su vecindad, y entonces empezó a disfrazarse de payaso, se hizo su propio traje, se empezó a maquillar y salía a la calle a repartir alegría, por decirlo de alguna manera, a los niños y demás. Se volvió también, aparte de su trabajo en la empresa constructora, él salía a animar fiestas infantiles. Entonces nada, básicamente empezó como a buscar la aprobación de los demás desde ese lado, de entrar por el lado Y de ahí los vemos chicos. cómo le juega la infancia Total. horrible que tuvo, de que nunca nadie le dio bola y claro, de grande estaba buscando esa atención que nunca tuvo. Exactamente. Siempre le faltó. Exactamente. Se hizo conocido por el gremio de los payasos, empezó a reunir fondos para diferentes causas y también iba a hospitales a alegrar a los niños, como el famoso payamédico. Ujú. Pero no todo era color de rosas, ya que en la empresa de contratos tenía problemas con sus empleados por no pagarles en tiempo y forma,
No les pagaba. O sea, la empresa en realidad la tenía para conseguir a sus víctimas. Exacto. Asesinarlas y todo lo que hacía. Claro. Nunca la quiso hacer funcionar realmente. Una parte grande de su empresa no contaría la historia más tarde. Porque justamente en este momento, es en enero de 1972, que se da su primer asesinato, el cual es el primer asesinato oficial, porque también hay algunos que son extraoficiales que no se sabe si son de responsabilidad de él o no. La verdad es que quedó muy en la nada porque también, bueno, no se tenía la tecnología que se tiene hoy. Pero básicamente la primera víctima oficial que encontramos fue Timothy Jack McCoy, de 16 años. Era un chico que, bueno, Gacy lo conoció en una estación de ómnibus que estaba por la zona y lo llevó a su casa. En ese momento alegó que el joven lo atacó con un cuchillo, lo intentó agredir a él, pero todo indica que en realidad todo esto fue una excusa para asesinarlo a sangre fría. Básicamente, ¿cuál fue la causa de muerte? Lo apuñaló mientras dormía en el pecho, y lo terminó enterrando en el sótano, como ya comentamos, que bueno, era un poco el modus operandi que él tenía. Ya más adelante vamos a ver qué pasa con ese sótano. Y bueno, más tarde Gacy confesaría que este primer asesinato a él le generó tanto placer que estaba desesperado por volver a matar. Es terrible. O sea, fue tal el grado de placer que sintió que quiso volver a matar. No, es terrible. A partir de este momento, él almacenaría los cuerpos en el crawl space de su casa. Para el que no sabe qué es un crawl space, es un área poco profunda y no terminada ubicada entre el suelo y el primer piso de una casa. Se usa para permitir el acceso a sistema de tubería, cableado eléctrico y conductos de aire acondicionado. En total tuvo 33 víctimas, de las cuales 29 fueron encontradas en este espacio y las últimas 4 víctimas fueron arrojadas en el río Des Plaines. Exactamente, o sea, ya tenía hasta el lugar en donde las enterraba. O sea, cuando él se compró esa todo. casa ya sabía que usar ese espacio para tirar cuerpos, básicamente. Exactamente. Y bueno, su modus operandi estaba muy marcado, era muy claro. Él usaba trapos y cuerdas, esposas y ligaduras como herramientas de muerte, o sea, para asesinar. Algunos cuerpos incluso le llegó a introducir objetos por las vías respiratorias o por los genitales. El patrón de tortura estaba súper presente y además también había una importante data de abusos sexuales hacia los cuerpos ya sin vida, y obviamente esto revela un alto nivel de sadismo en él porque es una conducta muy de enfermo. Y además también el uso del torniquete, que era o sea, una cuerda atada a un palo que la torcía para asfixiar, fue el método que él más usó para matar a todas sus víctimas. Que nada, bueno, acá empezamos a ver cómo se marcó por completo su manera de operar, su modus operandi ya estaba establecido y de ahora en más a todas sus víctimas las atacaba de esta manera. El 11 de diciembre de 1978, el joven Robert Piest, de 15 años, desapareció en Des Plaines, Illinois. Eso. Él trabajaba temporalmente en una farmacia y ese día le contó a su mamá que un tipo le ofreció un trabajo como obrero en una empresa de construcción y que él iba a ir a la entrevista. Su madre, a ver que pasaban las horas y se dio cuenta que no volvía, fue y hizo la denuncia y ahí es donde empieza a caer la máscara de John Wayne Gacy. Uh-huh. Este momento fue cuando se empezó... El quiebre. Sí, para mí fue el punto de no retorno. Acá fue cuando se empezó a revelar absolutamente todo. La policía empezó a investigar la empresa en la que él ofrecía trabajo, que se llamaba PDM Contractors. Que bueno, ese era el nombre que tenía y por supuesto el dueño era John Wayne Gacy, como sabemos. Y bueno, al buscar antecedentes encontraron el abuso sexual que mencionamos antes. Por el que había estado preso. Claro, por el cual estuvo preso 18 meses y de 10 años. Levantó todas las alarmas de la policía y entonces bueno, fueron a interrogarlo. Gacy en este momento se mostró cordial, se mostró cooperativo, pero era un poco soberbio. El tono con el que él se dirigía a los policías no era el de una persona que era inocente o algo por el estilo, sino que era como medio sobrado. Él dijo que no vio a Piest y que todo esto era una gran confusión, pero hay muchas incoherencias en el relato que le dio a la policía. Por ejemplo, cambiaba horarios,
no pudo justificar en dónde estaba el día que murió el joven y encima olvidó que tenía los antecedentes que tenía, lo cual Claro, nunca te olvidás de un nunca antecedente te que tenés. olvidás de una... Claro, No te olvidás de esas cosas. sobre todo si te condenaron, es como una marca Pero muy estuviste grande. preso. Estuviste 1 año y medio preso en tu vida y no te acordás de eso. Es raro. Entonces, el detective principal, Joseph Kosenczak, pide una orden de vigilancia. Durante casi 2 semanas, la policía sigue a Gacy las 24 horas, 2 patrulleros se turnan para vigilarlo. Mientras tanto, obtienen una orden de allanamiento limitada en su casa y ahí encuentran cosas muy turbias y terribles. Había una cuerda de nylon, esposas, ropa interior de adolescentes, una cámara Polaroid, un anillo grabado con las iniciales de una víctima anterior y un fuerte olor a descomposición Claro, que obvio. venía de las tuberías, de la ventilación de la casa, porque Claro. venía del sótano. Del crawl space. Del crawl space. Exactamente. Obviamente esto empezó a levantar todas las señales de la policía, estaban claramente enfrente del agresor y mientras ellos iban pidiendo la orden para hacer el allanamiento completo de la casa, Gacy empezó a actuar de manera muy extraña. Empezó a emborracharse y en una de las visitas de los abogados, él terminó confesando parcialmente sus hechos, ¿no? Sus asesinatos. Todo lo que hizo. Todos los crímenes. Y incluso llegó a decir que mató a más de 30 chicos, pero que eran prostitutos, que eran drogadictos, que nadie extrañaría, ¿no? O sea, él se excusaba con esto de que, bueno, son gente detestable que nadie va a recordar y por eso los mato. Y bueno, por supuesto los abogados cuando vieron esto dijeron, ok, acá tenemos la confesión. Finalmente, el 21 de diciembre de 1978, un nuevo allanamiento total es autorizado. Los agentes rompen el piso del sótano y encuentran claramente cosas terribles, los primeros restos humanos, cuerpos en diferentes niveles de composición, cuerpos apilados, cruzados, en bolsas o envueltos, algunos con trapos en la garganta y muchos sin identificar. En total había 29 cadáveres que fueron hallados abajo de la casa y otros 4 fueron encontrados más tarde en el río Des Plaines. Exactamente. Imagínate ser el forense, no sé quién abre, el policía, no sé. Sí, los peritos, las personas responsables. Romper el piso y encontrar la cantidad de cuerpos que encontraron. Sí, no. Porque había algunos que ya estaban irreconocibles, claro. Que hubo muchos cuerpos que no se pudieron conocer porque ya hacía mucho tiempo que estaban, es y que había unos nuevos. Esto fue el 21 de diciembre de 1978 y el primer asesinato fue en 1972. O sea, estuvo 6 años en descomposición un cuerpo ahí. Claro, aparte así. Sumado a todo el resto. O sea, claramente... Aparte era cuerpo y se van descomponiendo todo. Y Claro. Hay muchos que no pudieron identificar por la cantidad de años que estaban ahí, claro. La descomposición. Y el estado propio del cuerpo, sí, que... Aparte con la humedad que había ahí. Sí, no, tremendo. Se descompone horrible. Ya Tremendo. al aire normal ponerle con humedad. No, debe haber sido realmente una escena terrible y muy fea de encontrar. Pero bueno, ese mismo día, así como encontraron eso, por supuesto Gacy fue arrestado. El juicio se llevó a cabo en el año 1980, o sea, 2 años más tarde. Y bueno, su defensa acá en este punto, lógicamente, quisieron aferrarse a las únicas cartas que tenían en la mano, que era, bueno, está mal. De la Está, cabeza. claro, sí. Ellos querían alegar inimputabilidad por un estado de locura y, bueno, básicamente ¿Cómo debe ser, fracasaron. no, que te defienden así? Porque sos abogado y te llaman para decirte, mira, tengo un tipo que mató 30 personas y las dejó en el sótano de su casa 6 años. Y vos tenés que defenderlo. Sí, Y tenés que defenderlo en serio. Sí. O sea, él no fue. es muy heavy eso. Debe ser muy fuerte. Muy heavy. Pero bueno, todos estos intentos de defensa fracasaron rotundamente. Los fiscales lograron demostrar que las pruebas indicaban que había premeditación, que había manipulación y que había sadismo, lo cual son 3 aspectos que una persona que no está sana mentalmente no tiene. Porque obviamente si no estás en todos tus cabales, no podés manipular, no podés ordenar. O sea, no es una característica. No. Entonces, bueno, básicamente por estos cargos fue condenado a muerte por inyección letal. Fue ejecutado el 10 de mayo de 1994 y sus últimas palabras fueron Kiss my ass, que se traduce a, bueno, besame el culo.
Nada, la verdad es que es una historia violenta de principio a fin. La primera creo que hacemos con pena de muerte. Es verdad, es la primera y no la última. ¿Qué? Y que se cumple. Y que se cumple, que se haya cumplido. Y acá los policías actuaron bien. Mira, creo que es el primer caso que hacen algo bien y que encuentran Sí, a es la que persona. además también, bueno, fue un tiempo, mucho tiempo de estar investigando y de estar viendo, pero que realmente dio sus frutos y atraparon a Igual la lo persona mataron responsable. 14 años después del juicio. Yo pensé que allá al toque te No, liquidaban. no, lo que pasa es que bueno, es un tema, todo lo judicial toma mucho tiempo, encima dependiendo del país, los sistemas legales Sí, son sí, diferentes y hay mucho quilombo. Pero bueno, queremos saber cuál es la opinión de Melu en este momento. Melu, ¿qué opinas? ¿Qué opinás? La verdad, bueno, como dijeron ustedes, es como de los primeros casos que la culpa claramente no la tiene la policía, sino como que hicieron todo relativamente bien, que digamos. Me da como mucha impresión que sea un payaso, tipo, es típico de Ay, sí, película, me da un Sí, horror. re. típico de película que el terrible. payaso De que va a hecho, matar a si no todos. me equivoco, creo que este fue el caso que inspiró todo el look y demás de la película It. Creo que fue este caso, si no me equivoco. Eso iba a preguntar también, y si sabían si el payaso, o sea, cada vez que mataba, tipo, mataba vestido de payaso o como una persona normal. Por lo que entendí, no, pero ahí me mareo porque yo vi un caso que no sé si es el mismo, pero no lo vimos, o sea, por eso me parece raro, que mataba vestido de payaso, pero te esperaba tipo en las estaciones, ¿viste en el edificio que tenés abajo, la cochera? Bueno, te esperaba ahí poner atrás de un palo, disfrazado de payaso, entonces cuando vos ibas a buscar tu auto o salías de tu auto para entrar a tu casa, te perseguía y le gustaba correrte. Y Claro. después tipo acuchillarte mal. Pero acá no lo vimos. No. Supongo que no mataba vestido de payaso. Claro, simplemente el chabón era payaso y le pusieron ese nombre porque era Claro. payaso. A ver, yo creo que lo de payaso es porque quería llamar la atención de alguna manera y quería tener toda esa atención que el niño no pudo tener. Entonces Sí. la encontró siendo payaso y ayudando a los niños. Y el nombre del caso, el payaso Pogo, se lo dieron porque ese era el nombre que él usaba cuando estaba vestido de payaso. Era el payaso Pogo. Llamaban para que anime el payaso Pogo, entonces bueno, por eso le pusieron ese nombre. Que igual, capaz alguna víctima la mató disfrazado de payaso. Ah, no, capaz. no decía ninguna. O sea, yo por eso preguntaba, porque tal vez él mismo o sea, usaba ese traje, ponerle payaso, como un alter ego de él que se escondía por el lado del payaso. ¿Entendés? Como Claro. siendo, No, no, tenía creo que otra lo usaba. otra mentalidad. Entonces tenía como un trastorno que lo hacía que cuando sea payaso sea como que tenía ganas de matar. Claro. No lo Por eso vimos, mismo. la verdad. No, Capaz hubiera sido muy alguno interesante, la verdad, si pasaba eso. De pero los no. lugares que leímos o videos que vimos no lo nombraron, así que no sé, no podría No podría responder responderte esa a tu pregunta. pregunta. Igualmente, o sea, sea payaso o no, Es terrible o no esté igual. vestido de payaso, Sí. es terrible Sí, igual. sí. Por supuesto. Para mí es muy terrible, o sea, lo más terrible de todo es que haya escondido todos los cuerpos en su casa. O sea, eso para mí es otro nivel de locura. Es que encima convivir con ese olor. O sea. Convivís sabiendo que tenés 30 muertos abajo del piso, me estás Sí, jodiendo, es sí. terrible. Es tremendo. Y el olor, obviamente, ¿no? Aparte no fue tipo, no sé, 2 meses, que también hubiese sido terrible, pero fueron 6 años de saber que tenés gente Es muy heavy, muerta abajo. Es muy Y heavy. que vos mismo mataste y hiciste sufrir. Ujú. Es terrible. Sí, la verdad que sí. Así que bueno, este fue el caso de John Wayne Gacy. Ahora vamos a hacer una breve pausa para, bueno, que puedan ponerse en mood, vayan al baño, búsquense algo para Hagan comer, pis. búsquense algo para tomar y en unos minutitos ya volvemos con el segundo caso de la noche, el carnicero de Rostov. Ya venimos.